Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Un poco el claim del evento en sí era pensar en la reconstrucción y desde Nielsen dijimos, bueno, ok, ¿cómo podemos aportar? Y nos parecía importante decir, bueno, esa reconstrucción sobre qué se va a construir, ¿no? Y un poco para empezar queríamos empezar a tener algunos conceptos y compartir con ustedes. Algo que tenemos medido y que nos preguntaban mucho el año pasado, ¿qué pasa? ¿Cómo puede ser que la inflación se va desacelerando y el consumo no mejora, el consumo sigue cayendo? Bueno, algo que nosotros vimos es que prácticamente una correlación literal entre el ingreso disponible que tienen los consumidores y el consumo. Básicamente, ¿qué quiere decir? Cuando el ingreso disponible de los consumidores mejora, el consumo mejora. Cuando el ingreso disponible de los consumidores baja, tiene un impacto en el consumo. Y lo vemos en una tendencia de los últimos casi 8 o 10 años. ¿Qué nos pasó en el 2024? En el 2024 tuvimos la caída más grande, si se quiere, de la serie esta de 7 años de consumo y también la pérdida de ingreso disponible más grande, ¿sí? O sea, fíjense que en el 2024 tuvimos prácticamente el 50% menos del ingreso disponible que había en el consumo que había en el 2017, ¿sí? Entonces, esa es nuestra base, de ahí partimos, ¿sí? ¿Qué esperamos para este año y para el año que viene? Lógicamente estamos viendo que el indicador de ingreso disponible está mejorando y por ende, o sea, sí también se ve una mejora en lo que es el consumo. En Argentina es muy difícil tener la bola de cristal, con lo cual esto, con todas las condiciones que tenemos ahora, es lo que nos está dando y sí pinta una perspectiva de recomposición del consumidor. No a mismos niveles que como estábamos antes y un poco lo que decía Claudio, ¿no? O sea, pensar en las dinámicas que tenemos de económicas a largo plazo también nos permite preguntarnos si la idea que hay de consumo o del nivel de consumo que tienen que tener los consumidores es la misma que teníamos anteriormente, ¿sí? A priori se ve que el consumo en sí va a mejorar, pero no necesariamente va a volver a los niveles que estaba en gobiernos anteriores. ¿Por qué tarda en recuperarse? Y empezamos a hacer algunos doble clics en los números que tenemos. O sea, la caída del 2024 en términos de ingreso disponible fue para todos los niveles socioeconómicos. Nivel socioeconómico alto, medio y bajo. Y la recuperación también se espera para los 3 tipos de niveles socioeconómicos, ¿sí? Ahora, no en la misma magnitud. Y lo que estamos viendo en el nivel socioeconómico bajo, que representa prácticamente el 55% de los consumidores, es que va a costar un poco más esa recuperación del ingreso disponible y en contrapartida, es la que más gasta en nivel de consumo de alimentos y bebidas principalmente. O sea, 1/3 de lo que gasta del ingreso disponible que tiene el 55% de los argentinos lo destina a alimentos y bebidas. Con lo cual, el poner el ojo en ese nivel socioeconómico nos va a permitir, como decía Claudio, pensar esas estrategias o cómo gano a ese tipo de consumidor. También lo que nos marca esto es cómo cada vez es más importante tener estrategias a nivel de diferentes consumidores. Volver a repensar cuál es mi consumidor objetivo, más allá de que sean productos masivos o que tengamos canales que apuntamos a satisfacer la demanda de todos los consumidores. ¿Qué estuvo haciendo en el 2024 ese consumidor o ese grupo de consumidores? Y la verdad que estuvo viendo cómo podía ahorrar y cómo manejaba su surtido durante todo el año. Algo que sí nos empieza a dar esta dinámica de baja de inflación, una inflación más estabilizada, es volver a tener precios psicológicos, que en Argentina nadie probablemente, o sea, si hiciera las preguntas que hacía Claudio recién y les preguntara cuánto sale 3 o 4 productos, recién ahora pueden llegar a tener una noción un poco más cercana de lo que realmente sale, cuando antes en realidad lo que hacían es comparar frente a la góndola, bueno, este es el producto que quiero, qué precio tiene en relación al más caro y el más barato, y en función de eso decidir. Bueno, hoy que estamos viendo es que los 2.000 pesos parecería ser el precio psicológico que tienen los consumidores para determinar unitariamente si ese producto es caro o es barato. Lógicamente va a depender de cada categoría, pero es un precio psicológico que estamos viendo. Todos los productos que estuvieron más baratos que esos 2.000 pesos perdieron menos volumen durante el 2024 de lo que perdieron los que están por arriba de esos 2.000 pesos. ¿Y qué 3 estrategias tuvieron los consumidores? 1, volcarse a categorías más básicas en vez de categorías un poco más sofisticadas. ¿Cómo traducimos esto? Es
Harinas cayó en consumo, pero cayó mucho menos que lo que son postres preparados. ¿Sí? Eso sería un ejemplo bastante básico de una categoría básica y una categoría un poco más sofisticada. Se cayó un 66% menos ese tipo de categorías básicas. ¿Qué otra cosa estuvo haciendo el consumidor? Estuvo reduciendo el tamaño de las unidades que compraba. O sea, compró menos kilos o menos litros de los productos que iban llevando. Y el tercer caso, que también seguramente todos lo vimos y fue teniendo más penetración en cada uno de los changuitos, es las marcas más baratas. ¿Sí? Nosotros ponemos Tier 3, pero son las marcas más baratas. Se han desarrollado en el 68% de las categorías y en muchos casos han crecido y han capitalizado parte de esa pérdida de consumo. Esto fue lo que nos rigió en el 2024. Nosotros estábamos diciendo que en el 2025 viene una recuperación. Entonces, lo que queremos pensar también es, bueno, ¿esa recuperación va a ser de la mano de estos 3 puntos o hay algún cambio en función de la estabilidad que se está ganando y en esa mejora de ingreso del poder adquisitivo? ¿Qué tenemos hasta hoy? Y nos vamos a la punta de la pantalla. Hoy, el primer trimestre del año todavía nos muestra datos negativos de consumo contemplando todos los canales, o sea, desde un almacén de barrio hasta un supermercado, pasando por farmacias, kioscos y los autoservicios o los llamados chinos, nos está dando un poquito menos de un 2% de caída contra el mismo enero, febrero, marzo, pero del año anterior, ¿sí? Donde recién empezaba a caer fuertemente el consumo. ¿Qué pasó con esos pilares que veíamos? Bueno, los segmentos básicos o las categorías más básicas cayeron en menor medida que las categorías un poco más complejas, pero ahora que estamos en un proceso de recuperación, ya empezamos a ver que las categorías básicas empiezan a tener datos positivos y las categorías un poco más complejas también se empiezan a recuperar o empiezan a caer mucho menos, ¿sí? Lógicamente juega ese -2 comparándose contra un -24 de caída, pero también es una buena señal de que esa recuperación empieza a ser un poco más general en términos de tipo de categorías. ¿Qué pasó con los tamaños? Durante todo el 2024, como decíamos, ganaron los tamaños chicos en unidades de 100 kilos. En el primer trimestre del año empieza a recuperar los tamaños más grandes, ¿sí? Entonces vuelve a tener un sentido y el consumidor empieza a ver nuevamente tamaños de mayor litraje o de mayor cantidad de kilos o mayor cantidad de unidades. Y en términos de cambio de marcas, empezamos a ver una leve recuperación de las marcas, de las primeras marcas o las marcas premium. Lógicamente acá el punto que tenemos que entender es cuál es el residual de toda esta situación, ¿no? Generalmente en Argentina, en todas las crisis que hemos vivido, lo que ha pasado es que las marcas P o las marcas más baratas, en todo este tipo de situaciones de crisis, crecen mucho, después caen, pero tienen un piso un poco mejor del que tenían antes, ¿sí? Y lógicamente también está englobado todo lo que es la parte de marcas propias de los supermercados. Si seguimos viendo cómo son los datos en términos del 2024, las 4 familias que tenemos en Nielsen de productos, alimentos, bebidas, limpieza y cosmética y tocador, las 4 cayeron más o menos en la misma proporción, un poco más bebidas, un poco menos alimentos y cosmética y tocador. Y lo importante, en el 2025, cómo están reaccionando las diferentes familias o subfamilias, lo que estamos viendo es que principalmente para todo lo que es limpieza y cosmética y tocador, hay una recuperación, hay números positivos en el primer trimestre del año. En alimentos, todo lo que más cayó en el año pasado, lo que es alimentos no básicos o golosinas, se están recuperando más rápido por una base de comparación un poco más fea, por llamarlo de alguna manera. Y los alimentos básicos que no habían caído tanto todavía están con un dato negativo, pero sí se vienen desacelerando en términos de caída. Y en el mundo de bebidas, las bebidas sin alcohol en el primer trimestre del año ya están empezando a tener al menos un flat comparado contra el 2024, muy focalizado por la recuperación del canal almacén, mientras que las bebidas con alcohol, que cayeron mucho en el 2024, todavía tienen una variación negativa. Y en términos de canales, ¿sí? Un poco arriba tenemos las diferentes variaciones año tras año y en el redondelito al lado del logo tenemos el peso. O sea, hoy básicamente el consumo argentino está polarizado en 2 grandes canales. El supermercadismo por un lado, pesando un 34%,
y los almacenes por otro, también pesando prácticamente lo mismo, con diferentes tendencias, si se quiere, el canal supermercado ganando mucho año a año en términos de consumo, mientras que el almacén tuvo un crecimiento un poco más grande post pandemia para recuperar todo lo que se había caído en el 2020 y después una estabilización, y en el 2024 fue un año complicado para ambos formatos. Y después tenemos los canales adyacentes, ¿no? O sea, los kioscos bastante parecidos en el comportamiento a lo que vemos en almacenes. Farmacias y perfumerías muy parecido en términos de comportamiento a todo lo que es cadenas, pero principalmente por todo el desarrollo que está teniendo las cadenas de farmacias y perfumerías y cómo tienen la concepción del negocio. Acá no estamos contemplando medicamentos, sino que solamente productos de consumo masivo. Y el canal que está totalmente desdibujado y que pierde hace muchísimos años es el canal autoservicios, ¿sí? En el corto plazo, ¿qué estamos viendo? Una desaceleración muy fuerte de la caída del canal supermercados, ¿sí? Fíjense que tiene una caída de -5 cuando venía en los últimos trimestres de un promedio de -20, con lo cual hay una recuperación bastante fuerte de lo que es el canal supermercados. Y almacenes, que fue el canal más golpeado en los primeros semestres del 2024, ya empieza a mostrar algún dato de recuperación un poco más con números positivos. Decíamos que las marcas estaban empezando a recuperarse, las marcas de Tier 1. Bueno, ¿cuál es el canal que está driveando esa recuperación? Es el canal supermercados. Canal supermercados, si lo vemos 2025, o sea, enero, febrero, marzo del 2025 contra enero, febrero, marzo del 2024, viene recuperando peso, ¿sí? O sea, representan un 28% en el 2025 las marcas Tier 1 o marcas Premium, como las querramos llamar. Y cuando vemos las diferentes familias, en todas las familias viene recuperándose, ¿sí? Mucho más fuerte en lo que es limpieza y cosmética y tocador, pero tanto bebidas como alimentos también se vienen recuperando. Ahora vamos a ver el otro mundo, ¿no? Que decía yo, la otra parte de la polarización del consumo. Y si nos vamos a almacenes y vemos lo mismo, en almacenes pasa todo lo contrario. En almacenes no solamente crecieron durante el 2024 las marcas de tier bajo, sino que en el 2025 continúan mostrando. Y parte de esa recuperación que estamos viendo en términos de números positivos, lo vienen driveando las marcas más baratas. Entonces, esto comparado con lo que decíamos también en el segundo slide de los diferentes niveles socioeconómicos y cómo se van recuperando y en qué van gastando, también nos da la pauta de cómo tenemos que ejecutar los diferentes canales. Porque claramente, si yo no me quedo con el mensaje de que las primeras marcas están recuperándose, y lo quiero aplicar a todos los canales, probablemente en el canal de formato más de cercanía tenga una mala estrategia. Volviendo al supermercado y tratando de entender, bueno, por qué crece o por qué se desarrollan las primeras marcas y por qué esa mejora tan abrupta del -20 del segundo semestre contra un -5 en el primer trimestre y con una perspectiva bastante buena para lo que es el segundo trimestre del año. Ya estamos viendo que el 57% de las categorías dentro del canal crecen. Cuáles están por debajo del promedio de crecimiento son bebidas y lácteos principalmente. En todas las categorías, o precisamente en más de la mitad de las categorías, la marca propia creció, muy impulsado en estas dos familias, limpieza y alimentos, ¿sí? Y el dato más importante es el 91% de las categorías aumentó la venta bajo promoción. ¿Y cómo se lee eso? Fíjense, lo que tenemos en la línea es la cantidad de productos, de código de barra o de productos que estuvieron bajo promoción. En el 2023, más o menos el promedio de productos por trimestre eran 200 productos. En el 2024, sacando el primer trimestre, que fue el momento de recomposición de precios, de salida de precios cuidados y demás, el promedio llegó más cerca de los 580, 600 productos activados. Y en términos de cuánto pesó en materia de consumo todo lo que se vendió a nivel de promoción, el 40% de la promoción de los productos se vendió bajo promoción. O sea, mejor dicho, el 40% de todo lo que se vendió dentro del canal supermercados se vendió bajo promoción, con un porcentaje de descuento de casi el 40%, con lo cual hoy realmente las promociones sí muestran una ventaja muy competitiva en términos de precio. Eso se ve en el canal de autoservicio que veíamos que caía, y acá para acelerar un poquito, o sea, lo que vemos es la comparativa a misma canasta
productos que no están bajo promoción, el autoservicio está un 5% más caro, que pareciera no ser una diferencia tan grande. Ahora, cuando a esos mismos productos les meto toda la dinámica que tienen los supermercados de promoción, fíjense que la diferencia es un 30%. Con todo el desarrollo de formato de cercanía de los canales de supermercados, y la verdad que hoy conviene infinitamente ir a un supermercado que volcarnos al canal autoservicios. Y en el caso de almacenes, lo que vemos como estrategia es mucho desarrollo de las categorías que representaron el 75% de la facturación, que son bebidas, alimentos y golosinas, pero ¿bajo qué condiciones? Lo que decíamos antes, mayor peso de las marcas más baratas, mayor peso de productos que tienen un umbral de precio por unidad de 2.000 pesos para abajo, y la oportunidad que tuvieron algunas categorías de limpieza o cosmética de tocador que crecieron en el mix dentro de un canal que no maneja tanto esas referencias, ¿cuál fue? Tener categorías y productos que rotan a un precio muy barato para que el consumidor pueda salir del paso y comprarlas, ¿sí? Y ya para cerrar, de todo lo que vimos, los 4 puntos principales es, se espera una recuperación, probablemente no sea recuperar todo lo que se perdió en el 2024, pero sí números positivos. La disparidad de recuperación en términos de ingreso disponible y cómo eso va a cascadear en el consumo y en los diferentes canales en donde tenga más afluencia un consumo, un nivel socioeconómico u otro. La recuperación en términos de marcas premium y de marcas de valor o tamaños más grandes. El supermercado impulsando a nivel promocional y, en el caso de los tradicionales, sosteniéndose con un out of pocket más bajo, mayor frecuencia y menor cantidad de artículos. El último mensaje que quiero que se queden de esto es todas las estrategias que pensemos en el 2025 y muy probablemente extensivas al 2026, necesariamente van a tener que tener una pata de precio y de determinar cuál es el rol que quiero de promociones y qué tipo de promociones quiero traccionar en cada uno de los canales. Y en términos de surtidos, para todos aquellos que tienen un gran peso del canal tradicional, como es alimentos o bebidas, sí entender cuál es mi producto correcto y cuál es el formato que necesito tener en ese tipo de negocios. Muchas gracias. Hasta luego.